Hola, mi nombre es Robic Villegas y junto con mis compañeros Yeribel Paulino y Adrián Vera vamos a hablar sobre el manejo y estiva de la carga de un buque portacontenedores. Primeramente, ¿qué son los buques portacontenedores? Son los buques encargados de transportar carga en contenedores estandarizados. Se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo. Estos buques son de construcción abierta. De esta manera se tiene acceso directo a los contenedores usando grúas, como por ejemplo las grúas pórtico para su operación de carga y descarga. Este tipo de buques contienen bodegas lisas y cuadradas para facilitar la estiva de los contenedores. Estos buques también poseen un doble casco. Ahora, ¿qué es un contenedor? Un contenedor o container es un tipo de recipiente o tanque movible empleado comúnmente en el transporte de carga. Se tratan de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO. Los tipos de contenedores más comunes y notorios son los contenedores TEU y FEU. TEU, por su sigla en inglés, 20 Feet Equivalent Unit, que equivale a un contenedor de 20 pies de largo, y FEU, 40 Foot Equivalent Unit, que equivale a un contenedor de 40 pies de largo. Existen contenedores para diferentes tipos de mercancía. Tenemos las unidades de carga para carga refrigerada. Los buques portacontenedores están equipados con fuente de energía para lugares específicos, para enchufar los contenedores refrigerados, conocidos en inglés como reefers. Tenemos también los contenedores para carga peligrosa, contenedores en los que se deben seguir ciertas reglas de segregación. Por ejemplo, carga peligrosa que debe mantenerse alejada de la luz solar directa. También de los motores de los contenedores refrigerados o de algún otro tipo de carga peligrosa. También tenemos las unidades para carga fuera de calibre. Estos son contenedores especiales para la mercancía que no puede ser empacada dentro de un contenedor estandarizado TEU o FEU. Por último tenemos los contenedores para carga seca. Entramos ahora en la estiva de un buque portacontenedores. La operación de estiva para los buques portacontenedores es el método mediante el cual los buques son cargados con contenedores de tamaño estándar específicos. Los planes se utilizan para maximizar la economía de envío y la seguridad a bordo. El sistema comúnmente utilizado en el plan de estiva es el sistema Bay Row Tier, como se puede ver en la imagen. En español significa bahía, fila, altura. Es un sistema de coordenadas de hileras de bahías que identifica la posición de los contenedores. Cada barco portacontenedores está dividido transversalmente en compartimientos o sectores que son denominados bahías, donde se estivan los contenedores. Esas bahías se numeran de proa a popa. La bahía que tiene número impar significa que es una estiva de contenedores de 20 pies. Y la bahía que tiene número par significa que es una estiva de contenedores de 40 pies. Estas bahías se dividen en dos partes, la parte de la cubierta principal y debajo de la cubierta donde se encuentran las bodegas. La fila o row es la posición donde está ubicado el contenedor respecto de la manga del buque. Las filas comienzan con la posición en el centro del barco, de la línea de crujía, y van en orden creciente hacia ambos costados, con los números impares sobre estribor del barco y los números pares sobre babor del barco. La altura o tier corresponden al eje vertical donde son dadas las alturas de los contenedores.
numeradas desde el fondo de la bodega con números pares y sobre la cubierta. La ranura, posición o celda del contenedor son los nombres de los espacios en los que se pueden cargar los contenedores. En un plano de estiva, las posiciones de los contenedores se identifican mediante un número de coordenadas de 6 dígitos. Coordenadas de bay, row, tier, bahía, fila, altura, como se puede ver en la siguiente imagen. El buque portacontenedor posee la cubierta principal y las bodegas debajo de la cubierta para estivar contenedores. El plano de estiva muestra secciones cruzadas del barco, bahía por bahía, para indicar dónde deben cargarse todos los contenedores. El siguiente, que se muestra en imagen, es el plano de los espacios de carga de nuestro buque escogido. Como se puede observar en el plano, los espacios de carga que dispone el buque son 9 bahías situadas a proa de la superestructura, numeradas de proa a popa, de cuales 8 de las bahías disponen de bodegas. La última bahía, situada a popa, carece de bodega por estar situada encima de la sala de máquinas. La bodega número 1, que se muestra en la imagen, es la más pequeña de todas, debido a los grandes tanques de lastre que tiene en cada uno de sus costados. Por esta razón, es la única bodega que permite cargar solo contenedores TEU de 20 pies. Su capacidad total es de 11 TEUs en solo 5 filas. La siguiente bodega, la bodega número 2, también es más pequeña que la mayoría, pero permite cargar tantos contenedores TEU como contenedores FEU. Su capacidad es de 50 TEUs en 8 filas. Las bodegas número 3 y 8 son de tamaños iguales, de capacidad superior a las bodegas número 1 y 2, pero inferior al resto. Se pueden cargar con hasta 70 TEUs en 8 filas. Las siguientes, la bodega número 5 y 6, son las más grandes, por no tener tanques de lastre que ocupen alguna parte de ellas. Tienen la capacidad de carga de 80 TEUs en 8 filas. Por último, las bodegas número 4 y 7 son iguales de tamaño y casi tan grandes como las bodegas 5 y 6, con una capacidad total de 78 TEUs en 8 filas. Las bodegas cuentan con guías laterales y accesorios en el doble fondo para fijación de los contenedores. En la cubierta principal, la carga se distribuye sobre las 8 tapas de bodegas y la última bahía de popa. En la última bahía de popa se pueden cargar hasta 6 alturas de contenedores en 10 filas. En cubierta sobre la bodega número 1, se pueden cargar hasta 3 alturas en 7 filas. En cubierta sobre la bodega 2, 3 y 4 se pueden cargar hasta 4 alturas en 10 filas. En la cubierta sobre las bodegas 6, 7 y 8 se pueden cargar hasta 5 alturas en 10 filas. Estos datos son importantes en el plan de estiva del buque, ya que dicho plan busca aprovechar al máximo los espacios de carga y cumplir con los protocolos de seguridad que permiten la estabilidad del buque. Es importante acotar que la estiva de la carga del buque está bajo la responsabilidad del primer oficial de cubierta, quien supervisará que el plan de carga sea ejecutado correctamente. Existen en los buques portacontenedores unas ciertas reglas o normas que se deben seguir al momento de estivarse los contenedores. La altura de columnas de contenedores no debe impedir la visibilidad desde el puente.
Se debe distribuir la carga de tal manera que el buque quede con asiento positivo y que el buque pueda tener y para que el buque pueda tener una mejor maniobrabilidad, pueda moverse libremente gracias a que está apopado. Es importante que la estiba de la carga se haga de tal manera que el buque quede con estabilidad positiva, es decir, con una altura metacéntrica mayor que cero, que permita que el buque tenga la capacidad de volver a su estado de adrizamiento cuando es escorado. Se debe buscar una buena estabilidad del buque, de manera que la altura metacéntrica GM sea aproximadamente 5% de la manga, lo que en la práctica marinera se considera una buena altura metacéntrica. Se debe corregir constantemente la escora para facilitar la operativa. Una característica de un portacontenedores puro es que está equipado con un sistema de bombas de lastre, tanques de lastre, de gran capacidad, capaces de corregir las escoras del buque que se producen durante la operativa de carga y descarga. Cada bahía tiene un peso que no debe excederse, ya que puede causar daños a otros contenedores o a la estructura de la embarcación. La distribución de pesos por columnas de contenedores debe ser la óptima, teniendo en cuenta límites estructurales y la estabilidad del buque. Se permiten modificaciones en el reparto de peso siempre y cuando el centro de gravedad del apilamiento descienda y siempre que no se sobrepase el límite de peso por contenedor y columna, evitando sobrecargas en las tapas de escotillas y en los elementos de trincaje. Bien, ahora voy a definir algunos de los elementos utilizados en el proceso de carga y descarga de contenedores a bordo de buques portacontenedores. Tenemos las grúas pórtico. La grúa pórtico es un tipo especial de grúa que eleva la carga mediante un polipasto instalado sobre una vigapuente, que a su vez es rígidamente sostenida mediante dos o más patas. Estas patas generalmente pueden desplazarse a través de unos rieles horizontales a nivel del suelo. Tensores. Son elementos que permiten tensar las cadenas y bandas. Por otra parte, el tensor de banda es una cónsula con un eje y mango ranurados. Esas ranuras permiten tensar el trincaje con movimientos hacia arriba y hacia abajo del mango. Twist lock es un término genérico que en inglés significa cierre de giro. Conforman un dispositivo giratorio estandarizado para fijar contenedores mediante su transporte. Su principal aplicación es asegurar un contenedor o una caja móvil en un sitio del buque portacontenedores, camión portacontenedores o tren portacontenedores, así como facilitar su manejo a la hora de elevarlos con grúas pórtico. Proceso de carga y descarga de contenedores a bordo de buques portacontenedores. Los contenedores son cargados y descargados en los puertos por medio de las grúas pórtico. Se cargan desde la parte baja del buque sus bodegas, donde los contenedores se van colocando entre las guías que aseguran que los contenedores sean colocados con mayor seguridad, impidiendo sus movimientos cuando el buque sale a navegar, ya que como todos sabemos, los buques en alta mar están sujetos a infinidades de movimientos según el temporal. Una vez ha cargado la bodega del buque, la misma grúa pórtico del muelle coloca la tapa de escotilla en la parte superior de la bodega para seguir estibando más contenedores en la cubierta del buque. Todos los contenedores ubicados en la cubierta necesitan de unos medios adicionales de trinca. Eso se realiza a través de las denominadas barras de trinca
y de los sensores. Son unas barras muy pesadas de hierro colocadas por el personal estibador en los contenedores y tensados mediante los sensores con el fin de asegurar los contenedores a la cubierta del buque y que queden completamente asegurados. También se utilizan unas piezas llamadas twist lock para unir los contenedores. Mi nombre es Adrián Vera, cadete de tercer año, y voy a explicar sobre el proceso al momento de entrar sobre un espacio confinado. Para empezar, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas imitadas de entradas y salidas de ventilación natural desfavorable, en el que puede acumularse contaminantes tóxicos o inflamables. Al momento de entrar en los espacios confinados a bordo es necesario tener un protocolo eficiente, como por ejemplo, número 1, comprobación de la atmósfera antes de entrar. 2. Se mantendrá contundentemente la ventilación efectiva. Asegurar las válvulas de los espacios confinados. Medio de comunicación entre la tripulación, uno que esté adentro, otro que esté afuera. 5. Protección de seguridad, líneas y arneses de seguridad al momento del rescate. Es importante que al momento de ingresar deben tener un checklist aprobado por los oficiales. En los buques portacontenedores mayormente encontramos como espacios confinados cubiertas de carga, donde estarán almacenados los contenedores de la mercancía. A continuación voy a explicar sobre la operativa de trincaje. Cuando hablamos de operativa de trincaje se conoce la acción necesaria de sujetar y movilizar firmemente mediante materiales o elementos requeridos en contenedores, cajas, paletas, maquinaria y en general todo tipo de descarga que sean transportados con medios marítimos. Para efectuar un trincaje correctamente es importante realizar un estudio de la carga o mercancía a inmovilizar, saber el lugar donde se inmovilizará y cuál es la normativa a aplicar. Los principales factores que hay que tener en cuenta para definir el tipo de sujeción son las dimensiones de la carga, el peso de la carga y el ángulo de amarre. También es necesario saber los factores de fricción que genera la carga. A continuación explicaré los elementos para el trincaje de mercancía dentro del contenedor. Primero tenemos la cinta de tejido o poliéster. Son de un material de tejido ultra resistente que ejerce una enorme fuerza de sujeción en la mercancía. Luego encontramos flieges. Son cintas de naturaleza no metálica que tienen distintos grosores y medidas. Tenemos los airbags. Son bolsas rellenas de aire que sirven para completar huecos entre la mercancía y así evitar que se muevan durante el viaje. Son habitualmente utilizadas en mercancías frágiles. Cantoneras de protección. Son de diversos materiales y su cometido es proteger el entorno sobre todas las esquinas de la mercancía. Así se evitará roturas o deterioro si la carga se mueve o golpea un bulto contra otro. Papel antideslizante. Son hojas con un tratamiento antideslizante especial. Se coloca entre el suelo y la mercancía, evitando que ésta se desplace por el habitáculo de transporte. Soluciones personalizadas. Cuando la naturaleza de la carga requiere un transporte especial, los sistemas de trincaje se adaptarán a las excepcionales circunstancias. Es el caso de las cargas sobredimensionadas, frágiles en extremos o productos químicos altamente peligrosos, entre otras. Por último tenemos cadenas de amarre. Largas cadenas y eslabones provistos de un gancho en un extremo para su sujeción. Se usa normalmente para los vehículos, debido a su mayor resistencia. Elementos de trincaje en bodegas o cubiertas de carga. Tenemos principalmente cono autoposicionador, dispositivo de sujeción colocada entre los contenedores estivados en la bodega. Luego tenemos cono de estiba, dispositivo de sujeción situado entre el fondo de la bodega y el contenedor. Elementos que
están en el trincaje en cubierta. Twin yokes, dispositivo de sujeción colocado entre el contenedor y la tapa de la cubierta, en los fundamentos de las mismas. Picos de oro, elementos utilizados para estivar los contenedores de 20 pies. Se coloca entre el contenedor de 20 pies y la cubierta. Twist yoke automático. Van colocados en la parte baja de los contenedores de cubierta, de la segunda altura para arriba. Deben colocarse mirando los de proa en una dirección y los de popa en dirección contraria, de tal forma que si no se cumple hay que llegar a cortar el pin, ya que la grúa, al hacer el esfuerzo para sacarlo, puede producir daños en el contenedor. Para concluir, lo primero a tener en cuenta es contar con un contenedor adecuado en tamaño y capacidades de carga en peso. Distribuir la carga es fundamental para que las operaciones de estiva salgan bien en puerto. Elegir el trincaje adecuado para la carga es vital para que ésta no se dañe dentro del contenedor. La planificación del día y la hora en la que se va a llevar a cabo también es muy importante para evitar imprevistos como accidentes o pérdida de mercancía o rotura de la misma. Por eso es importante que en la operativa de trincaje es de gran importancia debido a que su mala ejecución en su proceso puede ocasionar pérdidas tanto económicas o problemas legales a la naviera que puede ser demandada por parte de los usuarios propietarios de la carga a transportar.